Continuamos en presencia del Señor y compartimos esta reflexión sobre la espada del cristiano. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos con esta palabra. Les voy a leer a ustedes de la epístola de San Pablo a Tito, deberes propios de algunos fieles. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no le contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Para nosotros la espada siempre significa la palabra cuando hablamos en términos espirituales, y sabemos que la espada de Dios tiene doble filo, y precisamente en un mundo como el que vivimos hoy, donde la palabra es la del diablo y es la que reina en este mundo, y precisamente es lo que nos advierte Jesús, de que el príncipe de este mundo se llama Satanás, y por eso la palabra del mundo es la palabra del diablo, que es la mentira, que es todo el engaño que el mundo presenta. Para mucha gente cristiana es todavía una sorpresa muy grande de que hayan falsas noticias, de que un político sea mentiroso, de que un cura sea mentiroso, de que una madre de familia sea mentirosa y adúltera, o un padre. Y es un escándalo, pero lo que sucede es que todavía hay muchos de nosotros que no nos damos cuenta que estamos en el mundo, y por eso no estamos conscientes de con qué estamos trabajando y viviendo, y esto hace que no estemos tampoco con la espada en la mano, porque precisamente para poder tener conciencia del mundo en que vivimos, tenemos que simplemente aceptar que esto es un destierro y no acomodarnos a esto. Porque ¿por qué razón la gente se sorprende tanto por la maldad de este mundo? Porque están acomodados en el mundo, por eso. Porque si no estuviesen acomodados en el mundo, no estarían escandalizados de la maldad que hay en el mundo. Porque, ¿cómo así? O sea, ¿estamos sorprendidos de que hay mucha maldad en el mundo? Eso quiere decir que estamos esperando que no haya maldad en el mundo, cuando el mundo es un espíritu, y el espíritu del mundo es el demonio. Por eso es algo extraordinario cuando encontramos el bien en el mundo, porque el bien en el mundo es la luz, y la luz viene de Dios,
Y para que la luz esté encendida en este mundo, se necesita una batalla espiritual, porque estamos en el mundo caído de las tinieblas. No sé cuánta gente realmente entiende esto y está consciente de esto, porque en cierta forma es como hay gente que estando en la cárcel, en cierta forma quieren soñar de que no están en la cárcel. Hay gente que vive situaciones muy horribles en la vida y quieren vivir como si no la estuvieran viviendo. Y esto sucede, es normal, es la naturaleza humana que tiende a engañarse a sí misma. Pero cuando nosotros vemos este mundo tan terrible en que hemos sido creados y que tenemos que recorrerlo y que es inevitable que estamos aquí en el destierro y que todos tenemos que pasar esta prueba del destierro para llegar a la vida eterna según lo que Jesús nos ha dado, revelado, y además que nos ha otorgado gratis, porque nosotros todos recibimos por el amor de Dios. Entonces, la concientización de esto es demasiado importante, y sobre todo a nosotros que nos toca vivir el mundo de hoy, porque entre más se acerca el final, entre más se acerca el regreso de Jesús, más grave el destierro, porque esta es una cárcel. Precisamente uno de los engaños más grandes que hay en el ser humano, que no asume la realidad terrenal y no se eleva a la realidad espiritual, es que no se da cuenta que estamos en una prisión. Cuando leemos con claridad el Evangelio, leemos que Jesús compró nuestra libertad con su sangre. Esto solo nos dice que somos prisioneros, porque ¿por qué está comprando libertad? ¿Cómo así? Para que a uno le compren la libertad tiene que ser esclavo o prisionero, porque si no, ¿qué libertad le están comprando? Y precisamente Jesús compra nuestras almas con su sangre. Nos las compra del diablo, de él. El diablo nos tiene prisioneros en la tierra porque caímos acá. Caímos en el destierro por el pecado original. Racionalmente esto no tiene sentido, porque uno, por la razón y el sentido común, dice: ¿y qué culpa tengo yo de los pecados de Eva o de Adán? Pero espiritualmente sabemos que hay una realidad inevitable que es nuestra naturaleza mortal. Y por eso, teniendo en cuenta esa naturaleza mortal, sabemos que estamos en una prisión y que para salir de acá necesitamos asumir la libertad que Jesús nos dio. Pero la libertad que Jesús nos dio es una libertad que tenemos que abrazarla nosotros, porque Él nos la otorgó, pero nosotros tenemos que entrar a ella y darle el sí a esa libertad. Y esa libertad es vivir lejos del pecado. Esa es la libertad. Si nosotros no entramos a esa libertad, no salimos de la cárcel. Porque, miren ustedes, algo que puede aterrizar esto en términos muy humanos. Estamos en una prisión donde la mayoría de los prisioneros están sentenciados a vida, nunca salen. Estos son los demonios, ellos nunca salen de la prisión, ya fueron condenados, ya fueron sentenciados, nunca más podrán entrar a la gloria de Dios, la perdieron. Y aquí estamos también nosotros con ellos. Por eso San Juan el Evangelista, en la revelación que Dios le dio durante el Apocalipsis, en ese éxtasis, él escucha una voz que dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido arrojado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Sabemos que el éxtasis es un estado fuera del tiempo y del espacio. Por eso
llevar el éxtasis de San Juan al tiempo real es algo que solo por gracia de Dios se da, y entendemos simplemente que este es el territorio del diablo y que es un tiempo, es una era, lo cual tiene principio y fin, que comienza con la caída en el pecado original y termina con el regreso del Señor. Entre tanto estamos en una batalla espiritual. Entonces, los demonios que fueron arrojados al abismo y que están acá con nosotros de acuerdo al nivel de pecado en que cae la humanidad, es el nivel de demonio que sube del abismo y actúa en el mundo. Por eso se dice que hoy en el mundo hay demonios actuando que nunca antes actuaron nunca antes actuaron. Ellos hoy entran al mundo por el pecado, porque así debajo ha llegado la humanidad. Cuando el pecado del hombre desciende tanto que encuentra territorios y dimensiones infernales donde nunca ha aparecido un ser humano de este mundo en vida, ha aparecido allá, a través de ese que bajó hasta allá se suben los demonios a nuestro plano. ¿Ustedes se acuerdan de el endemoniado de los Gerasenos, en la tierra de los Gerasenos? Estos demonios estaban desesperados porque no querían caer al abismo y querían prenderse de algo, y le rogaban a Jesús. A lo último, de desesperados, le pidieron que si los dejaba entrar en los cerdos, ya desesperados, porque ellos, para poder estar en el mundo material, tiene que estar prendido de un ser humano que tiene intelecto, que tiene conciencia, ¿sí? Y los animales no tienen eso. Pero desesperados pidieron los animales, se lanzaron a ellos, los animales sienten que algo se les montó, se van desesperados a quitárselos de encima, lo único que ven es al lago, se lanzan, se ahogan y los demonios caen al abismo. Entonces, esta es una muestra de que esos demonios se subieron del abismo a través de ese hombre que estaba poseso. Pero cuando el hombre fue liberado por Jesús, ellos ya tuvieron que caer al abismo de donde subieron. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta de este peligro. Los demonios que están condenados para siempre, y nosotros que no tenemos una condena eterna, sino que tenemos todavía la gracia santificante de la redención en Jesucristo, o sea, nosotros podemos salir de la prisión. Encima de que podemos salir de la prisión, entramos a la bóveda celeste de donde ellos fueron arrojados. Eso nunca nos lo perdonan, porque nosotros somos seres inferiores a ellos. No en el estado en que se encuentran ahora, pero en el estado en que fueron creados como ángeles. Entonces, el odio es muy grande, y además, sabiendo que somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual, ellos andan por los aires, ven nuestra ceguera y nos atacan en la oscuridad. Esa oscuridad para nosotros solo es posible en el pecado, nada más. Porque cuando estamos en gracia no estamos en la oscuridad, estamos en la luz. Y en la luz solo pueden haber tentaciones, no puede haber más nada. Y la tentación es algo que la voluntad decide, o sea, no es impuesta en el hombre. Es un territorio de gracia, porque el diablo puede hacer lo que quiera, tratar lo que quiera, pero si yo no digo sí, nada me pasa. Entonces, el demonio quiere que nosotros no salgamos de esta prisión y quiere que nos condenen como a ellos eternamente. ¿Y cómo hace eso? A través del pecado mortal. Por eso es tan importante entender por qué la Iglesia llama el pecado mortal mortal. Porque es precisamente la muerte. El pecado mortal es la muerte eterna, la muerte espiritual. Y el demonio quiere que la muerte, el final de esta vida, nos sorprenda en las tinieblas, o sea, en pecado mortal, porque así no salimos de la prisión. Pero si nosotros caminamos con Dios y estamos renovándonos constantemente en una vida sacramental de oración, en una vida de obras de misericordia, en una vida en la cual el corazón está siempre buscando a Dios en todo.
Nosotros no somos santos cuando caminamos con la verdad y la obediencia. Somos personas que caminan en un sendero de santificación hacia la santidad. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando uno habla de la conversión del corazón, habla de la batalla diaria espiritual, que es levantarse a convertirse, porque todo día es una batalla, cada día. Y entonces la espada del cristiano es la capacidad que tiene para decir la verdad que ya asumió, la verdad que ya vive en su corazón, no la verdad que conoce, porque el diablo también conoce la verdad y la habla. Mire que a Jesús en las tentaciones en el desierto le citó la palabra de Dios al mismo Dios y estaba jugando con él, porque lo quería era tumbar con la misma palabra. Así de que decir la palabra de Dios, predicarla, no quiere decir nada. Asumirla quiere decir vivirla. Si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, tengo la espada. ¿Y por qué se llama espada? Porque una espada es un arma. Y es un arma que defiende al hombre física y espiritualmente. Por eso ustedes cuando leen el envío de los apóstoles por Jesús, primero les dice que no lleven nada. Después cuando los envía, ya cuando Él se va, cuando se va a ir, ya les pide que lleven todo, hasta espada. Y entonces nos encontramos en un mundo donde si no tenemos las armas, nos gana el enemigo, porque esta es una batalla. Usted no puede caminar por este mundo desarmado. Ustedes saben que la batalla espiritual quiere decir guerra, y una guerra se gana con las armas. Pero las armas nuestras son espirituales, porque la batalla nuestra es una batalla espiritual. Miren ustedes que cuando estábamos en las pasadas elecciones de presidente aquí en Colombia, nosotros tuvimos por mucho tiempo una batalla espiritual todos los días a las 11 de la mañana y luego por la noche, peleando para lograr vencer los demonios que querían tomarse a Colombia. Igual tanta gente en Colombia estaba haciendo lo mismo. Y bueno, esta fue una batalla muy grande y al final, pues Dios concedió territorio al demonio. Sabemos que todas estas batallas espirituales tienen una economía y solo Dios la conoce. Un ejemplo, cuando Jesús nace en Belén, hay una economía entre los judíos y el Imperio Romano. Sí, es toda una economía. Jesús no intervino en esa economía, hasta el punto de que Él, siendo Dios, huyó a Egipto. Le huyó a un rey malo, a Herodes, y ese rey es una criatura que Él mismo creó. Pero Jesús no interfiere en la economía humana de los eventos naturales, sino que deben suceder tal y como van, y ahí no se mete Dios. Porque, por ejemplo, yo cometo un pecado terrible y me arrepiento, me confieso, Dios me perdona, pero yo tengo que vivir las consecuencias de ese pecado. Porque el hecho de que yo sea perdonado por el Señor, eso no borra las consecuencias de ese pecado. Entonces Dios en eso no actúa. Yo tengo que asumir eso, me toca asumirlo. Ya, tengo paz con Dios, el demonio no tiene poder sobre mí, pero tengo una cuenta pendiente, que es la consecuencia. Entonces, en esta economía, por ejemplo, en lo que sucedió en Colombia, con el poder dado al mal, es que es una economía. El Señor recibe todas las oraciones del pueblo que le pide. Esas oraciones de todas maneras son muy poderosas, porque esa economía que está contra nosotros se debilita y evita muchos más males que pudieran suceder si no tiene esa economía a favor. Entonces, algo para entender mientras pasemos por este mundo es que estamos en batallas
y hay territorios que se conquistan y otros territorios que no se conquistan. Y ustedes se dan cuenta en las cartas de San Pablo a las iglesias, cómo San Pablo en una de las cartas le dice a una de las iglesias: no fui porque el demonio no me dejó. No sé si ustedes han leído eso, pero en una de las cartas él dice exactamente con esos términos: no fui porque el demonio no me dejó. Estamos hablando de un apóstol que es un titán, ¿sí? Una columna gigantesca de la iglesia, un hombre que resucitó muertos, que hizo lo que ustedes se puedan imaginar, inmenso. Sin embargo, el diablo le ganaba territorios. La prueba está que ahí está confirmando lo que le tocó vivir, además todo lo que le pasó. Pero para esto hay que entender que nosotros, para tener la espada en la mano y vivir lo que nos falta, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos, pero hay una cosa que debemos tener clara: el tiempo que nos queda no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Este es un mundo cambiante a una velocidad increíble. Las cosas de un momento a otro pueden cambiar totalmente. Hoy estamos acá, las cosas parecen ser esto, y mañana nos levantamos y son otra cosa, ¿no? Y no tenemos control de eso, absolutamente nada. Por eso el apóstol Santiago habla de que no pretendamos decir mañana estoy allá. Siempre hay que decir si Dios quiere, si Dios lo permite, siempre, porque ese asumir de que yo voy a estar, de que yo me voy a levantar con vida, de que es tanto así que el que está preocupado por el futuro es un vanidoso. Así es. Piénselo bien. Si una persona está tan preocupada por el futuro, y el futuro es tan agobiador, ¿qué le pasa? Pues es un pretencioso. De cuando en cuando, de cómo así que yo voy a estar preocupado por el futuro si eso no es mío, si yo no tengo ni idea si voy a tener una noche más, un día más, y yo preocupado por eso. Es como estar preocupado por el dinero que quiero tener y todavía no tengo, y estoy preocupado que lo pierda, ¿no? Así de iluso es esto. No podemos ser ilusos, hay que tener una realidad en el corazón, y es: a cada día con su afán. El que vive así, vive en orden. El que no vive así está desordenado, completamente desordenado. Y usted dirá: ay, es que como yo tengo tanto dinero, o como yo tengo tantos talentos, y como yo soy capaz de eso, y como yo tengo derecho a soñar, y como yo, tantas cosas que uno puede decir, pero al final eso todo contribuye a detener su crecimiento espiritual. Eso es lo que hace. Porque eso lo que hace es atarlo a la tierra y hacerlo terrenal, carnal. Y termina siendo una persona sujeta al espíritu del mundo. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el espíritu del mundo? El diablo. Por eso, cuando usted tiene tantas preocupaciones, pues tiene nada menos que el velo de las tinieblas en su cabeza. Eso es lo que tiene. Porque la libertad del cristiano está en conocer a Dios en la libertad. O sea, suena como redundante, pero que quiere decir: si yo soy de Cristo, soy libre. No se puede creer en un cristiano que está amargado, todo preocupado, angustiado, inseguro, lleno de... No, porque como dice el apóstol y también Santiago, dice que una persona que duda es una persona que no tiene piso, parece la espuma de las olas del mar, no tiene cimientos. Y por eso, ¿y qué sucede cuando uno no tiene cimientos? Que no vive en el presente, no es real, no está en el tiempo, está fuera del tiempo. Ustedes saben que el robo más grande que el Satanás nos hace es robarnos el momento. Es el robo preferido del diablo. Usted lo nota en la misa. Usted llega a la misa y el diablo se le roba las lecturas de la palabra, así. Y usted trata de acordarse, no se acuerda de nada.
Porque Él le borró todo, porque usted estaba ahí y no estaba realmente enfocado ni responsable. La liturgia no está realmente en el estado sagrado de ese momento, y el diablo lo aprovecha y le da un empujón y usted no oyó nada. Y es muy común que eso suceda por no estar enfocado. Entonces, ustedes saben que una de las condiciones que llaman así más comunes hoy son el problema de atención. Ustedes saben que está hasta diagnosticado, y resulta que eso es falta de responsabilidad, es una indisciplina que ya está diagnosticada como un problema mental. Pero la mayoría de las razones por ese mal es que no nos enfocamos, no somos responsables, no estamos atentos, no estamos poniendo atención, estamos en otro lado. Y una persona está acá, pero no está acá. Está acá, pero está en la cocina de la casa, o pensando en el perro, o quién sabe en quién, ¿no? ¿Qué estará haciendo mi perro? O algo. Pero no está acá, ¿no? Y esto es lo que hace el diablo. El diablo le trae el perro para que usted se olvide de lo que está viviendo aquí. Y esto, precisamente, la defensa que nosotros necesitamos para podernos defender del ladrón, de aquel que nos roba todo, para hacernos daño, para que no crezcamos, para que no escuchemos cuando debemos escuchar. Mire que Jesús insiste cuando habla algo que es trascendental, trascendente, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea. ¿Cuántas veces dice Jesús eso en el Evangelio? Muchas. ¿Por qué? Porque siempre lo dice después de haber dicho algo que nosotros debemos escuchar. Entonces, y eso nos lo dicen en todas partes. Cuando estamos en la escuela, el profesor empieza a decirnos desde que estamos muy pequeños: ¿oyeron? ¿Le pusieron cuidado? ¿Entendieron? A ver, repítame, ¿no? Y esto es lo más común, porque precisamente es uno de nuestros más grandes males, el no estar presente. ¿Cuál es la preocupación del futuro? No estar presente en el presente. Esa es, porque si usted estuviera aquí hoy, ¿qué le va a preocupar mañana? Usted está acá, y eso es lo que tiene, y lo está manejando esto que está acá. Pero como no lo está manejando y no está acá, ya está allá, donde nunca sabe si va a llegar. Esa es la vida del tonto, y hay muchos tontos en este mundo. ¿Sé cuánta gente vive en el futuro? Muchos están preocupados porque no tienen todavía lo que quieren, no se han casado, no tienen casa, no tienen carro, no tienen ahorros, o no tienen esto, no tienen aquello, están en otro lado. Y al final no están donde deben estar, porque no viven el momento, y ahí se pierde la vida, porque usted puede pasar el resto de su vida así. Yo conozco gente que conocí desde que yo empecé la vida de misiones hace 23 años, y pues doy vueltas por el mundo y muchas veces me encuentro las mismas personas en diferentes lugares y hablo con ellos, y tanta gente que está sin moverse, no se mueve, está estancada, completamente estancada, como en un monólogo, como se quedaron detenidos en el tiempo, porque están afuera del tiempo y por eso están detenidos, porque no viven en el momento, no están en el afán de cada día, sino que están por allá metidos en ilusiones, en preocupaciones, en cosas que no son, en fantasías. Y el diablo es un experto en crear una vida fantasiosa para nosotros, una vida falsa. Por eso es tan importante entender qué quiere decir cristiano, porque cristiano, cruz, quiere decir libertad, salvación, redención, trascendencia de esta vida a la otra, aceptar que existe una vida eterna en la luz, que es el reino de Dios, que no es de este mundo, todo eso, y además entender que aquí no descansamos, aquí no encontraremos la felicidad, aquí no tenemos por qué buscar la hamaca para reposar, aquí no está. Por eso,
Miren que la Virgen en Fátima, en Lourdes le dice a Santa Bernardita, no te prometo felicidad en la tierra. Y ese mensaje no es solo para ella, ese mensaje es para todos nosotros. Pero cuánta gente se la pasa toda la vida buscando esa felicidad, esa realización, esa comodidad, esas cosas. Qué pérdida de tiempo tan horrible, porque no se han dado cuenta dónde están. Este no es un lugar para eso. Miren ustedes cuando habla Dios con el profeta y le está hablando de ese pueblo hebreo maleado de incredulidad, que son los hebreos en el Éxodo, y les dice, no entrarán en mi descanso. Eso es, o sea, el descanso no es ahora. El descanso, entraremos al descanso cuando entraremos a la gloria de Dios. Solamente, entre tanto, no hay descanso. Y claro, cuando se habla así, esto produce un gran cansancio. Porque la gente dice, ay, no puede ser. Pero esto es demasiado radical. ¡Qué cansancio!, ¿no? Pero ¿saben qué? Es la verdad. Por eso hay mucha gente que me pregunta, porque con excepción de la pandemia, yo siempre estoy en movimiento, por todo el mundo, porque eso es lo que el Señor me mandó a hacer. Viajo y viajo y viajo. Y la gente me pregunta, ¿usted no se cansa? Yo digo, vivo cansado y agotado, pero bendito cansancio, porque ya llegará el momento en que descanse, pero yo sé que no es acá. Y esto es lo importante, porque es como cuando uno hace mucho ejercicio y queda totalmente cansado, molido, pero es un cansancio bueno. Uno siente que eso está bien, que está bueno. Y así es cuando uno vive este mundo, vive esta vida y le da toda a Dios, al amor. Le da todo a la vida para hacer todo lo que uno pueda, para llevarle a Dios a la gente, para mejorar su vida, para convertirse en una mejor persona, para batallar contra todo lo que se le viene encima, porque caminar con Cristo es cruz y tiene uno toda clase de acechanzas y de todo lo que le sucede, y sin embargo uno camina con todo eso, y eso todo produce un gran cansancio, pero al mismo tiempo es un cansancio bueno. Es un cansancio bueno. Y uno tiene que entender que ya llegará el descanso. Es como cuando uno encuentra un cura que está de día libre. Y entonces ese día, se muera el que se muera, pase lo que pase, no aparece. Usted nunca lo encontrará. Y claro, yo entiendo que uno tiene que descansar, claro, pero hay cosas que no pueden tener descanso, como el ministerio de un sacerdote no es un ministerio con el cual puedan negar nada, no puede. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que cuando yo me le entrego a Dios y soy un ministro de Dios, en cualquiera que sea el estatus, ¿no? El estado, que sea de matrimonio, que sea de sacerdote, que sea de religioso, que sea de misionero como yo, que sea de lo que usted haga, usted está comprometido con eso y usted debe vivir en eso. Es como hay ministerios que no tienen retiro, no se retira la gente. La gente se retira de faenas del mundo, del trabajo remunerado. Es como San Pablo estaba hablando en esta carta a Timoteo, o a Tito, no me acuerdo la que leí, hablaba de los esclavos. En esa época eran vendidos, ¿no? Y hoy también, porque hoy el que trabaja por un sueldo es un esclavo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si a usted le pagan, usted tiene que hacer por lo que le pagan. Y esto es lo que los esclavos eran, ¿no? Los esclavos les daban comida y les daban techo y tenían que hacer lo que les decían, y para eso los compraban. Hoy es más elegante la esclavitud, ¿no? Pero es igual, el esclavo es el empleado, es el esclavo. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en un momento dado de nuestra esclavitud podemos llegar a tener la libertad, así como los esclavos que leemos, o el esclavo de San Pablo, el que liberó él,
que ya lo mandó donde su amo, antiguo amo, pero lo mandó libre. ¿Sí? Pero ya la esclavitud que nosotros tenemos con la fe es que somos esclavos de Dios, pero porque somos servidores de Dios. Y tenemos una esclavitud trascendente, que es una esclavitud que nos lleva a la vida eterna. Por eso se dice, y la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es como cuando uno le da el señorío a Dios. Se pueden imaginar que haga lo que quiera. Pues si yo voy a ganar con todo lo de Él. Si Él es el que gana, Él es el que tiene todo, el Todopoderoso. Quiero ser esclavo de Él. Entonces, el divino amo. Por eso, lo importante de todo lo que estamos hablando acá es no dejarnos engañar por este mundo. Yo les digo, mire, hay mucha gente en la iglesia que es muy buena y que reza mucho. Uno los ve casi hasta sudar agua bendita cuando están arrodillados. Y se visten muy religiosamente y son gente muy buena. Pero a veces la religión nos engaña, porque nos hace creer que estamos bien, nos hace creer que somos buenos. Y realmente puede que no sea así. Hay gente muy religiosa que es muy santa. Yo conozco gente así. Por eso no se puede decir que el que es muy religioso es un hipócrita. No, no quiero decir eso. Hay mucha gente súper religiosa que es súper santa. Pero hay gente súper religiosa que no tiene amor y que no lo conoce el amor y que está atrapada en la religión. Y esto es un peligro, porque uno se puede dejar engañar y el diablo lo puede engañar a uno con eso. Entonces, lo importante es esto. Acordarnos que este no es el paraíso. Si usted en alguna forma está tratando de buscar aquí glorias y comodidades y toda clase de cosas, pues bájese de esa nube. Usted más bien camine en la voluntad de Dios, que Dios le confiará lo que Él quiere confiarle a usted para que administre mientras pasa por este destierro. Algunos les confía unas cosas, a otros otras. Lo que uno debe hacer es levantarse a serle fiel a Dios y utilice sus talentos, que son su responsabilidad. ¿Sí? Dios quiere que usted se santifique allí de carpintero, de torero, de poeta, de lo que usted es en el talento que Dios le dio. Y más vale que sea responsable de ese talento, pero sin ambiciones extraordinarias, más que entregarle al Señor lo que tiene y hacer de eso lo mejor, y el Señor ahí se glorifica y le da lo que Él quiere darle. O sea, hay veces que hay una persona, una pareja que se casan jovencitos, entonces tiene el apartamento chiquitico, el carrito chiquitico, el empleo chiquitico, y llega un hijo. Entonces ya es obvio que Dios me va a dar un carrito más grande, un apartamento más grande, un trabajito mejor, ¿no? Porque ya me dio un hijo. Pero resulta que ese no es el sentido común de Dios. A lo mejor Dios quiere mantenerlo así chiquitico, pequeñito, todo reducido, con 10 hijos, ¿no? Para ahí santificarlo y purificarlo, porque sabe que esa alma necesita vivir así. Uno no puede justificar las cosas de este mundo de acuerdo a las necesidades naturales. Eso no funciona. Así no funciona con Dios. Porque lo que sucede en esta vida natural es que Dios nos moldea a cada uno. Somos almas que estamos en la escuela y nos está formando el Señor. Y cada alma es única, única. Y nosotros necesitamos una formación única, cada uno. A uno le tiene que caer un rayo encima para que despierte. A mí me cayó algo muy duro para despertar. Y a mucha gente le toca, a otros no. Otros aparentemente parece como si fueran en una vida muy, muy normal, ¿no? Donde no pasan cosas extraordinarias. Pero nadie sabe lo que lleva por dentro esa persona. Porque es que todo está por dentro. Por eso, lo más importante que nosotros tenemos que hacer durante esta corta vida, este corto tiempo, es asegurarnos de cuidar lo que está adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque lo de afuera va a podrirse.
se va a acabar, va a pasar y solo quedará lo de adentro. Entonces, si usted quiere hacer una gran reflexión, una gran meditación y contemplación sobre su vida, mírese por dentro. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? A ver, ¿qué hay ahí? Una persona toda desesperada, insegura, llena de dudas, una persona toda dura, indiferente, que no le importa nada, ni nadie, sino yo, o una persona que está ahí llena de ideas y de avaricias y de cosas, o una persona simplemente batallando su vida y tratando de ser buena, tratando de ser mejor, tratando de ser de Dios, quien quiera que sea. Pero usted tiene que saber quién hay dentro de usted, porque eso es lo único que va a quedar cuando termine esto. Mire, yo he tenido experiencias en funerales que les podría escribir. Ahorita estoy preparando un libro que se llama Los funerales del padre. Todavía no sé qué nombre le va a dar al padre, pero es en forma de novela, ¿no? Porque últimamente voy a escribir así como en novelas. Es supuestamente ficción. Entonces son funerales de un sacerdote, muchos funerales. Y entonces dentro de esa historia aparecen las almas y la batalla en que queda el alma, otras almas que están relacionadas con esa alma, que aparecen con el alma, la gente que quedó, las herencias, todas esas batallas, ¿no? Y el alma tratando de comunicarle a esa gente que está ahí en el velorio y todo. Y son unos dramas increíbles porque en una oportunidad una persona que conocía, no veía hacía mucho tiempo, me llamó y yo estaba coincidencialmente acá, porque ya saben, yo no paso mucho acá, y estaba acá y me dice: mi hermano se murió, no sé qué, por favor vete a acompañarlo a la casa funeral, y allá fui. Allá en la 100 con, ¿cómo se llama? Cristo Rey se llama, eso. Y llegué a una de esas salas. Cuando llegué había unas pocas personas ahí, yo me paré en la puerta. Y bueno, en un momento dado comencé a ver a alguien al lado del ataúd que no había visto antes de los que estaban sentados. Estaba mirando y en un momentico después me di cuenta que era el alma. El alma de ese muchacho estaba ahí. Y el alma que estaba ahí no me estaba pidiendo mi oración por ella, aunque la necesitaba, sino por esos que estaban ahí. Sí, la preocupación de esa persona eran esos que estaban ahí. Él ya había pasado al otro lado, estaba seguramente en muchos problemas, porque yo continué orando por él después de eso y supe que tenía muchos problemas, escasamente se salvó. Pero miren lo que es el amor cuando se entra a la plenitud de la vida. La preocupación no era él, eran esos que estaban ahí, ¿no? Entonces yo estaba ahí, que supuestamente me voy a preocupar por él, que se murió y que está ahí, que es el funeral de él. Pero él me está dirigiendo a mí, a los otros, ¿no? Entonces esto era algo que uno no se espera. Pero ahí sucedió eso, que yo oré por los otros, salí de ahí. Nunca encontré a la persona que me llamó porque tenía que irme, me fui, pero todo el tiempo estaba con el difunto, ¿no? Orando. Y seguí apoyándolo por un tiempo largo y me di cuenta de la batalla espiritual en que estaba. Pero hay que pensar en esto. Esos vamos a ser nosotros también. Un día vamos a estar en el ataúd y vamos a estar ahí parados y la gente no nos oye, no nos ve. No todo el mundo puede ver almas. Y no creo que yo desee que ustedes las vean. Es como, eso no se lo deseo a nadie. Es como, hay gente que a veces me pregunta: ¿qué viste? Yo, nada. No voy a contar. Porque si uno quiere hacerle un daño bien grande a otra persona, es decirle que vio algo alrededor de ella, ¿cierto? No tiene sentido. Hay gente que es así. Ay, vi... esos debían encerrarlo en una cárcel por ahí, ¿no? Porque fíjense que el mundo espiritual es sagrado, sagrado. Ustedes se dan cuenta que la forma en que se maneja el mundo espiritual es siempre en lo sagrado. No se abre esa bóveda. Solamente si Dios lo creó a uno así y le dio eso, y eso lo tiene que manejar uno sagradamente. No, uno no se puede poner a cantar las cosas invisibles, ¿no? Pero para terminar esto, les voy a decir, un día, muy pronto,
vamos a estar parados al lado del ataúd. Como nosotros somos católicos, quiera Dios que tengamos un buen funeral, que quiere decir en una iglesia, con gente que nos conoce, así, eso es lo que sería muy lindo, ¿no? Porque uno no sabe si va a morir en el mar o en un avión y se desintegra en el aire, quién sabe. Uno no sabe, pero supongamos que uno tenga esa bendición de tener un funeral. Entonces hay que entender que uno tiene que estar preparado. Por eso mírese adentro, a ver quién hay ahí y prepare eso que está adentro, prepárelo. Es muy importante, se lo aconsejo. Muy importante, es el favor más grande que le puede hacer a su vida, es preparar su alma, hoy, ya, desde ahora. Todo lo malo que esté ahí, sáquelo. Para eso está la confesión, el arrepentimiento, la reflexión, la concientización. Todo eso, hay tiempo. ¿Cuánto tenemos? No se sabe, pero qué importante que es hacerlo ya, ya. Y sobre todo, ojo con el miedo, ojo con la angustia, ojo con la inseguridad y la duda, ojo con eso. Eso es un demonio. Ustedes no deben dejar tomarse por eso. Uno tiene que ser libre, libre. Y libre quiere decir estar aquí ahora y estar contento porque tiene a Cristo. Eso es. Esa es la libertad. Otra preocupación, otra cosa, está mal, usted no va bien, usted tiene que cambiar, tiene que sacudirse todos sus miedos de encima. Porque de lo contrario, no va a tener una buena vida. Voy a cerrar con una lectura. Y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago. Mire cómo estuvo de presente hoy el apóstol Santiago. Debíamos rezarle a él antes de acostarnos hoy. Porque ha estado acá con nosotros con seguridad. Yo nunca escojo las palabras, las lecturas. Entonces, les leo del capítulo 2, desde el versículo 14, la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Palabra de Dios. Pues eso es, creer en Dios es tener paz, tener gozo y esperanza. Ese es creer en Dios. El que no tiene eso es porque no cree en Dios, obviamente, ¿no? Amén. Amén.